Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a OnePlus Más TV Más Color. Hoy es lunes 25 de octubre, última semana de este mes. La muerte de Alex Quiñones ha conmocionado al Ecuador, así como a compañeros del resto del mundo que lo conocieron y compartieron las dichas y éxitos y también las desdichas del deporte. Como siempre, y no puede ser de otra manera, las autoridades hablan de investigaciones, de que esto no quedará en la impunidad, que se llegará hasta las últimas consecuencias. Lugares comunes que rara vez se concretan. Lo que sí debería responder, y este gobierno en especial, es a la denuncia de la madre de Alex, en el sentido de que una vez concluida su participación en las Olimpiadas de Tokio, lo dejaron botado. No le dieron ni siquiera para regresar el pasaje, que lo trataron como a un perro y que ya estando en Ecuador no tenía apoyo del gobierno, teniendo ante sí un nuevo desafío deportivo internacional. Esa es la versión de la madre de Alex. Sin embargo, quienes tienen que responder a aquello es el gobierno, y es una respuesta que sí nos pueden dar sin tener que investigar ni tener que ir hasta las últimas consecuencias. Hoy en el programa vamos a hablar sobre la vacunación a los niños, que llega hasta los más pequeños, los de 5 años. Si el gobierno quiere seguir justificando la inmunidad de rebaño, ¿qué van a hacer? ¿Seguir bajando la edad de los pequeños hasta conseguirlo? Hablaremos con el doctor Francisco Plaza, comisionado de la Salud Pública del Colegio de Médicos del Guayas. Y Héctor Yepes, en nuestro espacio editorial, pide eliminar la tabla de drogas, entre otras cosas, como parte de la lucha contra la delincuencia. Todo esto desde el enfoque de un ex asambleísta, quien habla a favor de la vida. Por otra parte, 50 asistentes de lo más encumbrada intelectual y políticamente asistieron a los llamados consensos de CUSIN, una iniciativa de miembros de la sociedad civil que, según sus promotores, ellos dicen que CUSIN es una marca en la historia del debate público del país y ha sido un puente de acercamiento y confrontación respetuosa y necesaria entre la sociedad civil y la política. Este encuentro se dio entre el 21 y el 23 de octubre. Vamos a conversar con la doctora Cecilia Paredes, rectora de la SPOL, quien fue una de las distinguidas invitadas a esta reunión. Y bien, ya estamos conectados con el doctor Francisco Plaza, el comisionado de la Salud Pública del Colegio de Médicos del Guayas. Qué gusto conversar con usted nuevamente, doctor Plaza. Siempre me encanta tenerlo en este programa. Muy gentil por su frase. Tenga usted muy buenos días a todos los oyentes de OnePlus TV. Por igual, cordiales saludos, siempre a sus órdenes, y un honor para mí hacer esta tertulia con usted. Muchas gracias. El Ministerio de Salud tiene previsto inmunizar a 2 millones de niños hasta diciembre de este año. El objetivo final es alcanzar la inmunidad colectiva en el país. Yo me pregunto, ¿cómo así se pretende llegar al 85% de inmunidad de rebaño agregando la vacunación de los niños, cuando en la pandemia no se evidenció que la crisis de transmisión del virus provenga de los menores? A mí me resulta bastante curioso que se haya incluido a los niños para alcanzar la inmunidad de rebaño. La hubiésemos alcanzado, y todavía podemos hacerlo si vacunamos a los restantes sectores o segmentos de la población. Necesitamos inmunizar a 14.2 millones de ecuatorianos, y eso lo lograríamos incorporando al plan de vacunación a los rezagados, con una campaña más enérgica del gobierno desde el punto de vista de orientación y de educación, para ubicar adecuadamente a una serie de personas que no quieren vacunarse deliberadamente, y a su vez para evitar problemas por la pandemia, aplicando la tercera dosis o dosis de refuerzo, que ya
un segmento importante de la población lo amerita, porque ya ha cumplido o está por cumplir los 6 meses después de haber sido aplicada la segunda dosis. Y este segmento sensible de la población son los mayores de 60 años, toda la red de salud y los pacientes con comorbilidades. De hecho, el incremento que se ha dado, que no es muy alto, por cierto, en estos últimos días, muchos de los involucrados como pacientes en este incremento han tenido que incluso o están, como 2 conocidos míos, en unidad de cuidados intensivos, es por la variante Delta, con el curioso elemento de análisis que todos están ya vacunados con la tercera dosis, lo cual quiere decir que esta población sensible se infecta y puede volver a complicarse de una manera muy seria, de tal manera que tenga que ir a un hospital nuevamente. Por lo tanto, lo prioritario era iniciar rápidamente el refuerzo con la tercera dosis y terminar lo máximo hasta el día 31 de diciembre. Y a partir de enero del año 2022, haber iniciado la vacunación en niños, pero bajo ciertos condicionamientos. En primer lugar, haciendo acopio de mayor experiencia internacional, como se está dando en Europa y Estados Unidos, que todavía no inician la vacunación en niños. Y aparte de ello, sí. Dígame, licenciada. No, siga, por favor. Acopio de mayor experiencia internacional y otro. Acopio de mayor experiencia a nivel internacional. Y segundo, haber hecho un consenso de epidemiólogos, de pediatras y de salubristas aquí en el país, para que ellos tomen la decisión de la conveniencia o no de vacunar a nuestros menores. Esos eran los 2 pasos importantes a dar antes de iniciar la vacunación en niños. Doctor, qué bien lo que usted acaba de decir, realmente yo coincido plenamente con usted. A mí me llama mucho la atención este tema de que vayan bajando las edades, porque claro, son objetivos cautivos, si usted quiere, están en los colegios, ahí están, y esto le permite al gobierno llegar a una cifra meta que se ha impuesto hasta fin de año. Claro, tuvieron éxito los primeros 100 días, 9 millones, y ahora mi impresión personal es que no quieren fracasar, y como tienen este público cautivo, ¿verdad? Porque ya tienen un porcentaje importante, imagino yo, que no se ha vacunado y que probablemente no quiera vacunarse, con lo cual no pueden llegar a su meta. Pero sí con este público cautivo. ¿Cuán necesaria es la vacunación en los niños desde los 5 años? Yo la considero no muy necesaria, mi querida licenciada. No es una situación que desde el punto de vista médico, y disculpando la expresión, se la pueda considerar de vida o muerte. Y le explico por qué. En primer lugar, los niños se infectan, pero rara vez se complican. En ellos la infección cursa de una manera asintomática, en la mayor parte de los casos. Esta pequeña cantidad de niños que se infectan, este pequeño porcentaje, o sea, de los niños que se infectan, este pequeño porcentaje que desarrolla la enfermedad de una manera muy leve o moderada, muy poco, pero a su vez muy poco es el bajísimo número de niños que pueden complicarse. Y de ese número de niños que se complican, lo que a veces los mata no es la enfermedad en sí, sino una complicación post-COVID, que es el SIN, el síndrome inflamatorio multisistémico, que a su vez, si es tratado debidamente y diagnosticado a tiempo, el niño sale sin mayores complicaciones del problema. Entonces, ante un universo, ante un grupo etario que si se infecta no desarrolla la enfermedad, muy pocos lo hacen de una manera leve o moderada, y a su vez de ese poco universo son contados los niños que pueden agravarse, y a su vez de esos niños graves, muy pero muy pocos
son los que tienen el SIN, el síndrome inflamatorio multisistémico, como una complicación post-COVID. En realidad, el vacunar a este grupo no se convierte en una prioridad. Por eso debería haber sido el último grupo en inmunizarse, después de haber analizado los pros y los contras. Imagínense que en la Unión Europea y en Estados Unidos ya están probadas las vacunas para estos grupos de edad. Están debidamente probadas, que no van a causarles ningún daño y pueden básicamente ayudar a lograr la inmunidad de rebaño, pero todavía no están aprobadas para el uso en el público, principalmente en los niños. Están probadas por organismos científicos muy serios, pero no están aprobadas. No hay que dejar de desconocer que países como Chile y Uruguay, China, han iniciado su proceso de vacunación en niños mayores de 2 años. Pero esto no implica que necesariamente nosotros tengamos que hacerlo. Otra cosa que llama la atención es que en el imaginario de la ciudadanía, en el imaginario social, la vacuna que valía, ¿no? La mejor era la Pfizer BioNTech, y la gente trataba de no ponerse las otras. Y ahora a los menores, a los niños de 5 años, se establece que se le aplique la Pfizer BioNTech y a los más grandecitos la Sinovac. Esto me llama mucho la atención, porque si todas son iguales y todas tienen la misma efectividad y causan o no causan daño, ¿por qué esta diferencia? ¿Por qué a los más chiquitos ir con la Pfizer? Que, como le digo, en el imaginario es prácticamente la única o la que mejor sirve. Mire, esto debería haber sido otro protocolo debidamente bien establecido por este consenso que estamos proponiendo de epidemiólogos, de pediatras y de salubristas. ¿Qué vacuna le íbamos a poner a los niños? Si la Sinovac, que es una vacuna que ha dado buenos resultados en la población adulta, pero que no ha sido aprobada ni por Estados Unidos ni por la Unión Europea, a tal punto que si usted aquí en Ecuador ha sido vacunada con la Sinovac, no le permiten entrar ni Estados Unidos ni la Unión Europea si previamente no se realiza una prueba de PCR y sale esta negativa. No sucede lo mismo si usted presenta certificado de haber sido vacunado con la Pfizer-BioNTech o también con la AstraZeneca, que son las vacunas clásicamente aprobadas. Mire, la única compañía que hasta este momento, y no tengo ningún conflicto de intereses, ha diseñado vacuna para menores de 11 años es la Pfizer-BioNTech. Las otras no, están aplicando la misma dosis. Y la Pfizer-BioNTech tiene el preparado que es la tercera parte de la dosis total de la que se aplicó en adultos. Los mayores nos aplicamos 60 microgramos de Pfizer-BioNTech dividido en 2 dosis. 30 microgramos en la primera dosis, en la primera aplicación, y 30 microgramos en la segunda aplicación, que fue 28 días después de la primera. Los niños son 10 microgramos en la primera más 10 microgramos en la segunda. Así están diseñadas las vacunas para niños de Pfizer. En total ellos reciben 20 microgramos, que es la tercera parte de 60 en esta vacuna diseñada especialmente para ellos. Todo eso debería haber analizado este concepto y haber decidido para este grupo etario un solo tipo de vacuna debidamente probada, con estudios aleatorizados y con cohortes que nos permitan dar seguridad en la aplicación de los biológicos, no solamente para niños, sino para todos los grupos de edad, mi querida licenciada. Importante, interesante lo que usted dice. Otra cosa, doctor, recuerdo que durante la pandemia hubo el reclamo persistente de los padres de familia porque no habían suficientes vacunas de las tradicionales, ¿no?, que se aplican a los bebés y a los
menores de edad. ¿No es fundamental cumplir con ese requisito primero antes de proceder a vacunar contra el COVID? No necesariamente, licenciada, y esto ya lo han dicho los pediatras. Hay que ponerse la vacuna que está a disposición. Imagínense pues que por los retrasos que ocasionó el cierre del Instituto Nacional de Higiene por parte del presidente Correa, no, sí, no tan grata recordación, este programa de inmunizaciones se retrasó, pero no hay ningún inconveniente en hacerlo. Sin embargo, nosotros estamos aconsejando que todo niño, cualquier vacuna que vaya a ser aplicada, especialmente la vacuna contra el COVID, tiene que contar con el aval del pediatra que trata o que ve al niño. Eso es la primera condición de una mamá o de un papá o del encargado del niño. Eso no se está aplicando. De solucionar. Perdón. Eso no se está haciendo. Eso no se está aplicando. No. Eso es nuestro consejo. Los padres de familia, antes de llevar al niño al vacunatorio, tienen que consultar con el pediatra del niño, para que el pediatra sea el que dé el aval si el niño se vacuna o no. O sea, no estoy diciendo que los niños no se vacunen, pero tienen que contar obligadamente con el aval del pediatra que los trata. ¿Qué sugerir a los padres de familia, doctor, que tienen dudas sobre si vacunar o no a sus pequeños? Que consulten con su pediatra. Esa es la parte clave. El pediatra aquí es el que tiene la última palabra. Ellos verán la conveniencia o no de llevar al niño al vacunatorio. De hecho, muchos pediatras están de acuerdo con la vacunación, pero ¿cuál es lo importante de consultar al pediatra? Que él va a hacer el seguimiento de la vacuna. Okay. Él va a ver cómo evoluciona el niño, qué complicaciones podría tener, y va a estar atento a cualquier situación que se salga de contexto. Por eso es importante que el pediatra dé el aval y a su vez se convierta en el testigo de cómo el niño está reaccionando a la vacuna. Aquí yo creo, aquí entre nos, que por las pruebas que se han hecho en Estados Unidos, en la Unión Europea, especialmente si usamos vacunas de esas tecnologías, no va a haber problema con los infantes. No se olvide, mi querida licenciada, de que las vacunas fueron básicamente diseñadas para niños. Los niños son los que tradicionalmente se han vacunado, los adultos muy poco. Recién se popularizaron dos vacunas para adultos, que fueron la de la gripe y la del virus del papiloma humano, para tratar o prevenir el cáncer de cuello uterino, principalmente. Pero como usted dice, obviamente los niños, por eso le preguntaba yo acerca de las vacunas tradicionales que reciben los niños y que hubo mucha dificultad durante la pandemia para que haya acceso a las mismas. No me refería a las del COVID, pero como usted dice, no solamente que deben ser probadas, sino aprobadas las vacunas que se les dé a los niños, pero además lo que a mucha gente les llama la atención es el poco tiempo que ha habido para conocer las reacciones de las vacunas. O sea, yo he oído a padres de familia decir, yo no quiero vacunar a mis hijos hasta que hayan pasado, no sé, un par de años y ver esta vacunación masiva que se ha dado, qué consecuencias podría tener en los pequeños. No solamente en los pequeños, sino en nosotros los adultos. Ya no sabremos qué consecuencias vamos a tener de cada uno. Claro. Entonces, es que hay padres de familia, mire, doctor, hay padres de familia que se han vacunado, pero no dejan de tener su temor de vacunar a sus hijos. O sea, usted sabe que somos mucho más responsables con los hijos a veces que con uno mismo. Entonces, porque quieren esperar a ver qué consecuencias podría haber a largo plazo. Como usted bien sabe, estas vacunas salieron, quiera que no, sin tener los suficientes años de pruebas, ¿no? Para conocer sus consecuencias. No, pruebas se han tenido y casi todas las han pasado. Lo que están en este momento es probándose ya en su uso en grandes masas poblacionales. Y eso solo los años le dirán. Ahora, nadie puede discutir, eso sí, que la emergencia paró la mortalidad. Perdón, la vacuna emergente
disparó la mortalidad. No se olvide que esta es una vacunación de emergencia. Yo personalmente me he vacunado, porque si no me vacunaba corría el riesgo de que me enfermaba. Yo me enfermé, pero antes de vacunarme, yo me vacuné después de haber sufrido la enfermedad. Hay gente que también se ha enfermado, entonces ahí se dice que lo que pasa es que ya no llega a ser tan grave, en fin. Claro, todavía hay muchas cosas que van surgiendo en el camino. Por cierto, en todo caso, valga la pena repetir nuestra sugerencia, que debería haber sido, antes de continuar con el proceso de vacunación a los niños, un consenso de pediatras, salubristas y epidemiólogos que de aquí hasta diciembre estudie bien la conveniencia o no de vacunar a nuestros niños. Primera recomendación. Segunda, que se escoja un solo biológico para la vacunación del grupo etario menor de 11 años. Y tercero, que sea el pediatra del niño el encargado, en primer lugar, de dar el aval para la vacunación y a su vez de hacer el seguimiento del niño después de la misma. Doctor Plaza, con esas recomendaciones nos quedamos. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, esperamos seguir conversando con ustedes sobre estos importantes temas para la ciudadanía. Siempre será un placer y un honor dialogar con usted y le agradezco por la gentileza, al igual que por la paciencia a los televidentes. Muchas gracias.